They just went to. They just sent. That's fine. Okay. ¿Y la Biblia que estaba aquí? Aquí está. Parece que hay interferencia. No. Okay. Ready. My wife. Oh. My wife Candy texted me this morning and asked if my voice was getting any better. Mi esposa Candy me envió un mensaje de texto hoy en la mañana y me preguntó si mi voz había mejorado. And I said no because I can't quit talking. Y le dije no porque no puedo dejar de hablar. I'll rest my voice when I get back home. Voy a descansar mi voz cuando regrese a casa. But it's just I have too much fun talking with all of you. Pero es muy divertido hablar con cada uno de ustedes. But my voice is fine. Pero mi voz You está can bien. understand me, can't you? Yo lo puedo entender, entonces Sí, okay. eso es suficiente. That's good. All right, we come now to the third story in Mark chapter 5. Vamos ahora a cubrir la tercera historia en Marcos capítulo 5. Remember I said in all three of these stories that there are themes that tie them together. ¿Recuerdan que en estas tres historias les dije que hay temas que se encadenan? In all three stories we meet people that are driven by desperation. Their circumstances are unsolvable. Y en esas tres historias hay personas que se encuentran en situaciones desesperadas y sin solución. Today we're going to meet a father who is desperate for Jesus to save his sick daughter. Hoy vamos a conocer a un padre que está desesperado para que Jesús le sane a su hija enferma. And a woman who's lived with a terrible illness for many years. Y una mujer que ha vivido con una terrible enfermedad durante muchos años. We already saw in the earlier stories that Jesus has authority to calm a storm at sea. Ya hemos visto que Jesús tiene plena autoridad para calmar una tormenta y el mar embravecido. He has power over the threat of demonic demonic possession. Hemos visto su poder sobre la amenaza de la posesión demoníaca. And he can calm all of those storms, physical, spiritual, emotional. Calmar todas esas tormentas físicas, emocionales y espirituales. And I've said each time, I hope that y al mismo tiempo espero que we can find ourselves in these stories. podamos identificarnos, colocarnos en estas historias. The second theme that runs through all the stories is the theme of death. El segundo tema que es igual en cada una de las tres historias es la muerte. Jesus is going to save a woman who's been hemorrhaging for 12 years. Jesús va a sanar a una mujer que ha estado enferma durante 12 años. So physically and socially she is walking death. Entonces física y socialmente ella es una muerta viviente. And muerte Jesus, caminante. he won't just heal a child of sickness, Y va a no a sanar la enfermedad de la niña, but he will raise her from the sino a dead. resucitarla de entre los muertos. And I said earlier that Hebrews tells us that every one of us lives under the fear of death. Y en Hebreos también habíamos visto que se nos dice que todos los seres humanos viven bajo el temor de la muerte. But that Jesus came to deliver us from that Pero fear. Jesús vino a liberarnos de ese temor. And again, we can find ourselves in the story. Y otra vez podemos ubicarnos, identificarnos en la historia. And in each story there's been a contrast between fear and faith. Y en cada historia ha habido un contraste entre el miedo y la fe. And in the two little stories today, we would expect that Jesus' saving activity would trigger joy and gratitude. Y en la historia que vamos a ver hoy, vamos a poder ver que lo que Jesús hace siempre produce gozo y gratitud. But we're going to see that when Jesus heals the woman with the flow of blood, she's frightened. Bueno, que en vez de, instead of joy and gratefulness, en las tres historias también descubrimos que cuando Jesús actúa y hace un milagro a favor de alguien, en vez de producir gozo y gratitud, produce miedo. And when the father gets the news, Aquí, en este caso, when he gets the news that his little daughter is dead, Jesus tells him, "Don't be afraid."
La mujer está muerta de miedo cuando es curada y el padre está muerto de miedo cuando le avisan que su hija se ha muerto. And Jesus will raise the issue of living by faith in him. Y Jesús va a volver a enfatizar la importancia de que ponga su fe en Jesús. Él ponga su fe en Jesús. And if we're honest with ourselves, we all live between fear and faith. Y si somos honestos, todos vivimos en esa frontera entre el miedo y la fe. So again, here we can find ourselves in the Entonces, story. otra vez aquí podemos encontrarnos y podemos identificarnos en esta historia. Now, I would like you, Alberto, to read the entire story first, Entonces, ¿qué les parece si leemos toda la historia primero? beginning with verse 21 of chapter 5 and going down Empezando through con el versículo 43, 21 the end of the chapter. hasta el versículo 43. ¿Estamos listos? ¿Sí? ¿Alguien quisiera pasar a leerlo? Carmen, yo veo que tienes muchas ganas. Aquí, pásale. Gracias. Sí. No, con la Biblia normal, porque luego dicen palabras raras. Y es estudio, entonces. Para estudio, la Reina Valera, ¿eh? So you read in Spanish, I will translate into English. ¿Qué me dijo? Sí. ¿Qué dijo? Desde el 21 hasta el 43. Amén. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud, y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Muchas gracias. Gracias. Now, I wanted to read the entire story first, Ahora, quise que leyéramos la historia completa primero, so we can see how Mark has woven the two events together. para que podamos ver cómo Marcos mezcla y narra los dos eventos juntos. And also to refresh our memory of the entire stories. Y también para refrescar nuestra memoria de las dos historias pasadas. I don't know about you, but, No but sé si tú, pero oftentimes these stories are sort of held captive to like a Sunday school little interpretation. son como historias domingueras,
con interpretaciones muy pobres. It's like if you grew up in the church, you, Si you tú says, "Oh yeah, I know about that creciste woman en with the issue of la blood." iglesia, pues ya te la contaron en la escuela para niños, Yeah, pero Jesus raising the little girl from the dead. sí, Jesús resucitó una niña y sí sanó a esta señora. But I Ya want me us- sé la historia. I want us to slow down and Pero ask the quiero Lord que lo hagamos lentamente. to Que, show us new things, teach us new truth out of these familiar stories. escudriñemos y descubramos nuevas verdades en esta historia. So if we go back to the top of the story in verse Entonces 21, vamos a ir al versículo 21, vamos a ir al principio de la historia. we find two very desperate people waiting for Jesus on the shore of the Sea of Galilee. Vemos dos grupos de personas esperando desesperadamente a Jesús. He's returned to Capernaum from the area of the Gerasenes across the Él ha lake. regresado a Capernaum del área de Gadara, de donde fue corrido por los moradores. Jairus is a man with a daughter who's dying, Jairo es un hombre cuya hija está muriendo and this dear woman is suffering from an incurable disease. y esta mujer es una mujer con una enfermedad incurable. Now I want us to think about the contrast between these two people. Ahora, quisiera que viéramos el contraste entre estas dos personas. It's very striking. I mean, it's very important, Es muy importante. and it reveals the wideness, the incredible breadth of God's love and mercy. Nos muestra la brillantez y la increíble diversidad del amor de Dios. Because these two people are at opposite ends of the social spectrum. Porque estas dos personas representan los polos opuestos del espectro socioeconómico. Yeah, economically, socially, they're totally different. Son totalmente diferentes. Jairus is an important synagogue Jairo official. es un líder, un oficial importante de la sinagoga. He's a man of distinction in his community. Es un hombre distinguido en su comunidad. The woman is anonymous. La mujer es anónima. She's a nobody. Es nadie. Pues. Mark never tells us her name. Marcos ni siquiera nos dice su nombre. She's been marginalized by her community. Ha sido marginada por su propia comunidad. She's not allowed to participate in the worship life because of her disease. No le es permitido participar en las reuniones de adoración por causa de su enfermedad. Yet Jesus welcomes and he helps both of these people. Sin embargo, Jesús los recibe y ayuda a ambos. Jairus is about to lose a beloved daughter that he's enjoyed 12 years of happiness Jairo with. está a punto de perder a su amada hija con quien ha compartido 12 años de amor. Because at the end of the story, Mark tells us she's 12 years old. Porque al final de la historia se nos dice que la niña tenía 12 años. And we're also told the woman has been suffering with this polluting disease for 12 Y years. también se nos dice que esta mujer ha estado sufriendo con ese flujo de sangre por 12 años. It's like she's walking pollution. Es como si fuera una contaminación ambulante. Another striking difference. Otra diferencia muy grande. Jairus is very wealthy, Jairo es muy sano but his money could not save his dying daughter. y Jairo es muy rico, pero su dinero no puede sanar, no puede curar a su hija moribunda. The woman is already bankrupt. La mujer ya está en bancarrota. She's destitute because of all her medical bills. Ha gastado todo su dinero en médicos. And not one doctor was able to help her. Y ningún doctor había sido capaz de ayudarla. What these two people share in common is this. Lo que estas dos personas comparten en común es esto. They've both heard about Jesus. Ambos han escuchado acerca de They Jesús. both desperately desire healing. Ambos necesitan sanidad desesperadamente. And they both have run out of options, Y possibilities. ambos se han quedado sin opciones y sin posibilidades. And both Jairus and this poor woman, Y ambos, Jairo y esta pobre mujer, they find the answer to their needs by falling at the feet of Jesus. encuentran la solución a su necesidad. Su necesidad es suplida cuando se postran delante de Jesús. Look at the last phrase of verse 22. Veamos la última frase en el versículo 22. Jairus, seeing Jesus, he fell at his feet. Dice que cuando vio a Jesús, se postró a sus pies. And then verse 33, move down quickly to verse 33. Y luego el versículo 23. The woman, knowing what had been done to her, came in fear and trembling and fell down before him. Este es el versículo
perdón, 33. el versículo 33. See, literally, physically, they both end up prostrate before O Jesus. sea, literalmente ambos terminan postrados delante de Jesús. Now let's think for a minute about Jairus, this wealthy father. Pensemos un minuto entonces acerca de Jairo, este papá. Let me ask you to read, Alberto, verses 21 through the beginning of 24, where it says, and he went with him. Again, and pay Entonces, close attention to the details here. Presta mucha atención a los detalles. Luis, si lo puedes quitar porque hace mucho ruido, por favor, quítalo. Desconéctalo. Gracias. So 21 through the middle Del of 24. 21 al principio del 24, presta mucha atención a los detalles. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él. Now, Ahora, let's be real clear. It was not easy for Jairus in this public setting to come to Jesus. no fue fácil para Jairo en este escenario público venir a Jesús. This is not a small thing that he asks for Jesus' Esto help. no es algo pequeño que le está pidiendo a Jesús, no es cualquier cosa el que él le tenga que pedir ayuda. Most other religious leaders in Jairus' position, La mayoría de los otros líderes en la posición de Jairo they were opposed to Jesus. se habían opuesto a Jesús. They would not approve of Jairus asking for his help. No hubieran aprobado a Jairo pidiéndole ayuda a Jesús. Because the things that Jesus had done, Porque las cosas que había hecho Jesús, the message that he preached, el mensaje que él predicaba, had aroused the anger of the scribes and Pharisees and religious había leaders. encendido y provocado la ira y la rabia de los fariseos, de los escribas y de los principales de sinagogas. And those opposed to Jesus would have been the friends of Jairus. Y aquellos que se oponían a Jesús es muy seguro que eran amigos de He Jairo. is a leader in the synagogue. Él es un líder, es el principal de la sinagoga. So he has to overcome his own issues of pride and Entonces, prejudice. él tiene que derrumbar su propia arrogancia, sus propios prejuicios y su propio orgullo. Probably even feelings of kind of being embarrassed and ashamed that he's coming to this itinerant rabbi. Probablemente sintió mucha vergüenza el tener que ir con este rabino itinerante. See, at this point in the gospel, O sea, en este punto del evangelio, Jesus has already been rejected by the leading scholars and theologians Jesús of the ya day. ha sido rechazado por los líderes religiosos y por los estudiosos de su época. But a more powerful fear than any of that drove him to Jesus. Pero un poder mayor a su orgullo y a su reputación lo llevó a Jesús. Remember the words he spoke? ¿Recuerdan las palabras que él habló? My little daughter is at the point Mi of death. hijita está a punto de morir, está agonizando. If you're a parent, you Si tú understand eres his un papá, anguish. tú entiendes su angustia. I mentioned earlier about our youngest daughter having heart surgery. Mencioné hace 2 días acerca de mi hijita cuando la operaron a corazón abierto. When she was 4 years old, the doctors discovered a congenital heart defect. Cuando ella tenía 4 años, Yeah, she was 4 cuando ella years tenía 4 años, los médicos le encontraron un mal congénito en su corazón old. And she had to have open heart surgery. y tenían que hacerle una operación a corazón abierto. And I still remember vividly, I can see the image. Y aún puedo ver la imagen, aún puedo recordar intensamente eso. Early in the morning on the day of surgery. Muy temprano en la mañana, el día de la cirugía, Can you open it for me? Yeah, as she was being wheeled into the operating room. ella estaba siendo llevada al cuarto de operaciones. Gracias. Más. agua. Y las ofrendas también. She had sort of pushed herself up on the bed and was reaching out to her mother and I. Cuando estaba siendo llevada en la camilla para el cuarto, para el cuarto de cirugía, ¿se llama? And her eyes were wide open and she was crying, Daddy, Daddy.
para el quirófano, extendía sus manos hacia nosotros y había desesperación en su cara porque quería que estuviéramos con ella y tenía miedo. And as much as I trusted the surgeons and that hospital, Y por más que yo confiaba en los cirujanos y en el hospital, I remember the clutch of terror at my heart, recuerdo que yo estaba aterrorizado en mi corazón, wondering if Elena would survive the surgery or if she'd be taken from us. preguntando si ella iba a sobrevivir de la operación o nos iba a ser quitada. Now that's the kind of fear that drove Jairus to Jesus. Ese es el tipo de miedo que llevó a Jairo a los pies de Jesús. But you know, if you look at the last phrase in verse 23, Pero mira, si ves en la última parte del versículo 23, it tells us that there's more than just fear as a motivation. es más que el miedo su motivación. There was also a level of faith at work in Jairus. También había un nivel de fe en las palabras de Jairo It drew him to Jesus. que lo llevó a Jesús. He says, "Come and lay your hands on her so that she may be made well and live." Dice, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. See, in spite of his religious or theological biases against O Jesus, sea, a pesar de sus prejuicios teológicos en contra de Jesús, Jairus knew there was power in Jesus. Jesús sabía que había poder en Jesús. So he ignored his own pride and prejudices. Entonces él olvida su propio orgullo y sus propios prejuicios And he asked Jesus for help. y le pide ayuda a Jesús. And the text says Jesus went with him. He was going toward Jairus' house. Y el texto dice que Jesús fue con Jesús y se postró ante él. But then we pick the story up in the middle of verse 24. Pero cuando tomamos la historia a la mitad del versículo 24, We see that Jesus' progress toward the home of Jairus is interrupted Vemos- by this desperate woman. Héctor, vemos que cuando van hacia casa de Jairo para curar a la niña, son interrumpidos por un suceso. Hay como que... Gracias. Is that- The sound system need healing. Yes. You lay hands on the sound system Yes. and heal. Heal, yes. Pon manos sobre ahí y sánalo. Gracias, Héctor. That's pretty common. I think Satan loves to get into PA systems and media stuff. Dice que parece que los demonios se meten en los sistemas de sonido siempre. Okay. In verses 24 down through Entonces, 34, del versículo 24 Mark al gives us 34, important details about three things about this woman. Marcos nos da importantes detalles acerca de esta mujer. First of all, the condition that drove her to Jesus. Primero, la condición que la llevó a Jesús. Second, her cure by Jesus. Segundo, su sanidad en Jesús. And then third, this beautiful confession of faith that she Y makes. tercero, su hermosa confesión de fe delante de Jesús. So if you can pick it up in the middle of verse 24 Entonces, si empezamos a leer después en la mitad del versículo 24 and read down through 26. hasta el versículo 26, dice, y le seguía una gran multitud y le apretaban, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. So she has this discharge of blood that apparently is incurable. Entonces tiene este flujo de sangre que es incurable, It's slowly destroying her. que la está destruyendo lentamente. Some of you may suffer with chronic disease, chronic pain. ¿Algunos de ustedes han padecido enfermedades crónicas? I've watched Jeff struggle with pain for a number of years. Yo he conocido a Jeff desde hace muchos años y él tiene una enfermedad crónica. And it seems just to sort of sap your strength and your Y parece energy. que eso va drenando tu energía y tu ánimo. Sort of drains the life out of you. Y como que succiona la vida de ti. And think about all of her disappointments with doctors through the Y years. piensa todas sus desilusiones con doctores a través de los años. The fact brought her nothing but poverty. El que lo único que le trajeron fueron la ruina económica. You kind of wonder, how did she last for 12 years? O sea, uno se maravilla, ¿cómo pudo durar 12 años? Another thing that would have been difficult for her to deal with Otra cosa que pudo haber sido difícil para ella tratar con
because her disease made her ritually unclean. era que su enfermedad la hacía sucia ritualmente. So she was isolated from the Entonces community of ella había faith. sido aislada de la comunidad de la fe. It was like leprosy. Era como la lepra. It excluded her from Capernaum's spiritual Había life. sido excluida de la vida espiritual de Capernaum. But as you read the account, Pero conforme tú lees aquí la historia, there is a beautiful courage in this woman. hay un valor hermoso en esta mujer. She refuses to be defined by her disease. Ella rehúsa ser derrotada por su She enfermedad. refuses to be a victim. Ella rehúsa ser una víctima. And she boldly comes to Jesus. Y valientemente viene a Jesús. And something wonderful happens. Y algo maravilloso sucede. So look at the account of her cure in 27 through 29. Entonces, veamos qué es lo que pasó del versículo 27 al versículo 29. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. She doesn't let anything stand in her way. Ella se deshizo de todo lo que estaba oponiéndose en su camino. She's not supposed to be this close to him, but she pushes right through the crowd. Ella se abrió paso entre la multitud para llegar cerca de él, Comes right up to Jesus. para llegar a Jesús. You know, she could have used any number of excuses to stay away from Jesus. O sea, ella pudo haber usado un montón de excusas para no acercarse She a could have Jesús. said, I'm not important enough to ask for Jesus' help. Ella pudo haber dicho, no soy lo suficientemente importante para pedirle ayuda a Jesús. See, he's with Jairus, and O sea, Jairus él is está con Jairo. he's an important man. I shouldn't Jairo bother Jesus es el now. principal, es un hombre importante, mejor ni lo molesto. She could have said, you know, I've tried everything else, nothing has helped. Ella pudo Why haber try dicho, again? What's he the point? tratado todo, he intentado todo. O sea, ¿qué sentido tiene que intente ahora con She esto? might have said, you know, it's not right to come to Jesus as a last resort. Pudo también haber dicho, está mal ir a Jesús como último recurso. I've visited all these other doctors, nothing has worked. He I ido a shouldn't do todos this. los doctores y ahora lo único que me queda es Jesús, no debería yo ir a él. But the text tells us that the reports about Jesus' ministry had aroused hope in her. Pero lo que el texto nos dice es que los reportes de lo que estaba haciendo Jesús en otros lados le había producido esperanza. And that led to a level of faith that Jesus really could help her. Y eso le llevó a un nivel de confianza en donde ella estaba plenamente convencida que Jesús la podía sanar. Now her faith is weak and it's Ahora, timid. su fe es débil y es tímida. And maybe it's a bit superstitious. Y tal vez es un poco She supersticiosa. kind of sneaks up from behind so nobody will see her. O sea, quiere pasar desapercibida para que nadie la vea. And she believes that just touching his Y ella garment cree will que nada heal her. más con el toque And I de think- su manto va a ser sana. I think her desire is to kind of slide back into the crowd. Creo que el deseo de ella es pasar desapercibida entre la multitud She'd become anonymous once again. para que siga siendo anónima And the crowd might not even notice that she was there. y que la multitud ni siquiera se dé cuenta que ella estuvo ahí. She just believes that just to touch the clothes will O be sea, enough to nada heal más her. tantito, con nada más tantito que yo toque, ya con eso me conformo. So she makes this one great attempt to reach the Savior. Entonces, ella hace este gran esfuerzo por llegar a donde está el Salvador. And as unsure as her faith may be, God honors it. As unsure as her faith may be, God honors that Y faith. así como su fe era de insegura, Dios honró su fe And God heals her body. y Dios sanó su cuerpo. Like I said, I think the woman planned to slip away, to get lost in O the sea, crowd. yo pienso que por lo que nos dice aquí, los planes de ella era desaparecer entre la multitud. But Jesus turned around and he Pero stopped Jesús her. se da la vuelta y la detiene. And then look again at this beautiful scene as he draws this confession out of her. Y es precioso ver cómo Jesús le saca la confesión. Read verses 30 through 34. Versículo 33 y 34. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote.
Now, why do you think that Jesus chose to deal with her publicly? Ahora, ¿por qué piensas tú que Jesús tuvo que tratar con ella públicamente? Why didn't he just allow her to stay anonymous, to ¿Por slip qué no away? permitió que se quedara anónima y que se fuera? I mean, hadn't she suffered enough public embarrassment O and sea, shame? ¿no había sufrido suficientes vergüenzas públicas y humillaciones? This is actually a very tender moment, Pero de hecho este es un momento muy tierno, because Jesus draws out of the woman a beautiful confession of what God has done for her. porque Jesús saca de la mujer una preciosa confesión de lo que Dios había hecho en ella. Jesus does this for her sake. Jesús hace esto para el bien de ella. He wants to be more than just a faith healer. Él quiere ser más que un sanador de enfermedades. He doesn't want to be somebody who's just sort of a channel for the power of God. Él no quiere ser alguien que es nada más visto como un canal del poder de Dios. He wanted to be her savior, her Él quería friend. ser su salvador, su amigo. He wanted her to look into his face and see his tenderness Él quería que ella lo viera a los ojos y pudiera ver su ternura and hear his loving words of y assurance. escuchar sus palabras de amor y de confianza. And by the time he finished speaking with her, Y para el tiempo cuando termina de hablar con ella, she's experienced so much more than just physical healing. ella está experimentando muchísimo más que solo la sanidad She's been física. healed spiritually as Ella well. ha sido sanada espiritualmente también. And that's supremely important. Y eso es supremamente importante. Because the reason that is so important, that there's La been a razón por la spiritual cual es tan transformation, importante, la razón por la cual la transformación espiritual es tan importante, because even though now she is completely free from this uterine bleeding, es porque aunque ahora ella ha sido sanada de este azote del flujo de sangre, she will still face many other normal adult physical struggles with health. ella va a seguir enfrentándose con enfermedades naturales de la edad adulta. The issues of aging, getting older. El hecho de que cuando envejeces enfrentas muchos dolores. She's not been delivered from every health issue that we struggle with. Ella no fue liberada ni sanada de todas las enfermedades habidas y por haber. Eventually she will face declining health that leads to her death. Eventualmente ella iba a enfermarse de una cosa u otra y al final tenía que morir. And Jesus' words to her in verse Y 34, las palabras de Jesús en el versículo 34 they're spiritually important for every one of us. son espiritualmente importantes para cada uno de nosotros. Read verse 34 once again. Versículo 34 dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. See, her faith in action was to reach out of the crowd and touch Jesus. Su fe en acción fue abrirse paso entre la multitud y tocar a Jesús. And then in response to his Y en invitation, respuesta a su invitación, surrender herself to him in public identification. se rindió y se postró delante de Jesús y confesó lo que había pasado. The text says she told him everything. El texto dice que ella les dijo toda la verdad. And I think she poured out her life, Y creo que ella allí derramó su vida, told him the whole story, contando toda la historia, all the pain, all the struggle, todo all el the dolor, disappointment. todos los problemas, toda su vida. And this loving Savior patiently listened. Y el amante Salvador pacientemente escuchó. And then he calls her daughter. Y la llamó hija. He affirms her spiritual identity as a daughter of Afirmó God. su identidad espiritual como hija And de the little Dios. phrase that Mark uses, that she was made well, Y la pequeña frase que utiliza aquí en Marcos, que ella quedó sana, in the Gospels it means much more than just physical healing. en los evangelios significa más que sanidad física. It means being healed from sin, sickness, Significa ser sano de la enfermedad del pecado, salvation from sin. la salvación de los pecados. Jesus now healed her spiritually, Jesús ahora la sanó espiritualmente, as well as physically and emotionally. tanto física como espiritualmente. And then he sends her on her way with a beautiful benediction. Y después la despide con una bendición. The phrase there in verse 34, La frase en el versículo 34, go in peace. ve en paz. Literally, it's go into peace. Enter into a new relationship of peace with your Savior God. Literalmente
está escrito entra en la paz o ve a la paz, que es entra en una nueva relación conmigo. And it means freedom from inner anxiety Significa liberación de la ansiedad interna and the wholeness, the completeness of life y una plenitud, una llenura de vida. that comes from being brought into right relationship with God, Que eso únicamente viene a través de una correcta relación con Dios, regardless of the physical circumstances. sin importar las circunstancias físicas. What a beautiful picture. Qué hermosa ilustración. Now, Ahora, what do you think Jairus was thinking while all this was happening? ¿qué piensas que estaba pensando Jairo mientras todo esto ocurría? He's been waiting for Jesus, Él había estado esperando a Jesús and while he's been waiting, his y mientras crisis, esperaba su it's crisis, gotten worse. se puso peor. And now he becomes a grieving father. Y entonces se vuelve un padre que ahora está llorando, lamentando. And you're going to see that throughout the rest of the story, Y van a ver a través del resto de la historia as Jesus deals with Jairus and his family, cómo Jesús trata con su esposa y trata con Jairo y con su familia. it's the words of Jesus that make all the difference. Son las palabras de Jesús las que hacen toda la diferencia. Jesus is going to speak words of faith, Jesús va a hablar palabras de fe, words of hope, palabras de esperanza and words of love and power. y palabras de amor y de poder. Let's look at Jesus' words of faith first. Veamos las palabras de fe de Jesús primero. Read 35 and 36. Versículos 35 y 36. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. I asked before, what do you think was going through Jairus' mind as he's watching Les Jesus pregunté minister hace to un the rato, woman? ¿qué piensan ustedes que estaba pasando dentro de la cabeza y el corazón de Jairo mientras sucedía todo esto de la mujer? Do you think his faith was strengthened at her healing? ¿Crees que su fe fue fortalecida por la sanidad de ella? Or do you think it was difficult for him to rejoice with ¿O her crees tú que para él era difícil regocijarse en la sanidad de ella? because he was so worried about his own Porque daughter? estaba demasiado preocupado sobre su propia hija. And then the worst of all possible reports comes to Jairus. Y entonces el peor de todos los informes llega a oídos de Jairo. And he has a choice to make. Y él tiene que tomar una decisión. Does he believe his friend who brought the bad news, or does he believe Jesus? ¿Le va a creer a su amigo que le trajo las malas noticias o le va a creer a Jesús? I mean, as a dad, I would think he had to respond with convulsive sorrow when he gets the word that his daughter is dead. Yo como padre puedo entender cómo el corazón de Jairo se ha de haber hecho pedazos cuando escuchó la noticia de que su hija acababa de morir. But what does Jesus speak into that? O sea, pero ¿qué es lo que habla en contraposición Jesús? Don't be afraid any No longer. tengas miedo más, Only believe. solamente cree. Literally, keep on believing. Literalmente lo que le está diciendo aquí es sigue creyendo. In other words, Jairus, there was faith at work in you when you came to me. En otras palabras, la fe de Jairo estaba en acción cuando vino a Jesús. And hopefully your faith was encouraged when you saw my ministry to the woman. Y lo que esperaba Jesús es que la fe de Jairo fuera incrementada cuando vio a Jesús actuando y sanando a esta mujer. Jairus, don't quit now. Jairos, no renuncies ahora. Don't allow fear to overwhelm your faith. No permitas que la fe destruya tu vida. Keep on believing in me. Sigue creyendo en mí. I put myself in Jairus' place. Yo me pongo en el lugar de Jairo. I think it's easier for him to trust Jesus while his daughter is still alive and they're still moving toward the house. Es un poco más fácil creer en Jesús mientras la hija está agonizando y está viva y vamos camino a que ore por ella. But maybe when Jesus stops to minister to the woman bleeding, Pero tal vez cuando se paró a sanar a esta mujer del flujo de sangre, and for sure when the friend brought the news, the horrible news of his daughter's death, estoy seguro que cuando su amigo le trajo esa mala noticia de que ya había muerto su hija, I wouldn't blame Jairus for losing his faith. yo no hubiera culpado a Jairo si él perdía su fe. And we don't have any right to be hard on Jairus Y anyway. no tenemos ningún
ningún derecho a criticar ni a juzgar a Jairo, because probably every one of us has given way to fearful doubt. porque todos hemos pasado por situaciones de dudas y de miedo. When threatening circumstances worry Cuando to las overwhelm circunstancias us. amenazantes nos sobrepasan. And you know the storm of emotion that follows crisis and horrible news. Y conocemos la tormenta de las emociones que llegan después que escuchamos noticias terribles. Sometimes God has delayed in response. Muchas veces Dios se tarda para responder. Or maybe we've gotten the worst possible news. The inevitable has been confirmed. O tal vez aquello aquello que es inevitable nos es confirmado. There are times that each one of us needs to hear Jesus' loving words. Hay tiempos en que necesitamos con urgencia escuchar las palabras amorosas de Jesús. Don't be afraid any longer. No tengas miedo, ya no tengas más miedo. Only believe. Solamente cree. See, faith in Jesus is La the fe answer to en fear. Jesús es la respuesta al temor. Believing that God knows what he's doing. Creer que Dios sabe lo que está haciendo. The kind of faith that can trust God in hopelessness. El tipo de fe que puede confiar en Dios en medio de la desesperanza. Now look at Jesus' words of hope. Ahora, mira las palabras de esperanza de Jesús ahora. Verse 37 down to the first Versículo phrase of 40. 37 hasta el principio del versículo 40. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban And they laughed de at él. him. Yeah. Good. Now, when Jesus and Jairus and the disciples arrive at Jairus' home, Ahora, cuando ellos llegan a la casa de Jairo, it's full of professional Jewish mourners. está lleno de judías lloronas profesionales. They were summoned whenever a death occurred in a family. Siempre que se confirmaba una muerte en alguna familia, ellas llegaban. And it was cultural, it was traditional for them to wail and Y weep era loudly. tradicional que las contrataban para que lloraran en voz alta y muy lastimeramente. And also to lead the family and friends in singing lamentations. Y para guiar a la familia y a los amigos en cantos de lamentación. The presence of these mourners in the home was proof, it was La evidence presencia de estas lloronas en la casa era la evidencia, la prueba that the little girl was dead. que ya la muerte estaba totalmente confirmada. Because the family would not have called them if there was any possibility she was still Porque living. la familia no las hubiera contratado si no estuviera realmente muerta. That's why the mourners laughed at Jesus. Eso es por lo que se burlaban de Jesús. They're the professionals. They know death when they see it. O sea, ellas habían ya verificado que la niña estaba I muerta. mean, who does Jesus think he O sea, is? ¿quién te crees que eres, Jesús? But Jesus speaks words of hope to Pero Jairus' Jesús family. le habla palabras de esperanza a la familia de Jairo. The child is not dead. La She's niña no asleep. está muerta, está dormida. Jesus, with the same authority, the same calm, Jesús, con la misma autoridad, con la misma calma, it controlled the bleeding in the woman. controla el flujo de sangre en la mujer. What Jesus does here is give death a brand new definition. Lo que hace aquí Jesús es darle a la muerte una nueva y una definición totalmente nueva. Here in this story, he calls the girl's death sleep. Aquí llama a la muerte el sueño. Dice, esta niña no está muerta, duerme. See, for people who put their faith in Para la Jesus, gente que hemos puesto nuestra fe en Jesús, dying is like falling asleep. la muerte es simplemente como dormir. This is the first place in the New Testament that Jesus Este es el refers primer to lugar death en el as Nuevo sleep. Testamento en que se refiere a la muerte como dormir. But later he talks about his friend Lazarus and says Lazarus has fallen asleep. Pero después en Juan nos habla de Lázaro cuando él dice, mi amigo Lázaro duerme. Then Paul writes in 1 Thessalonians, Y the Pablo believers escribe en there. 1 Tesalonicenses capítulo 4, You just want to versículos paraphrase 13 that in Spanish? al These 14. Aquí dice, pero no queremos que estén mal informados, hermanos, acerca de aquellos que duermen, para que no se lamenten, como el resto
que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, entonces Dios traerá con él a aquellos que se han ido a dormir en Jesús. Amen. Fallen asleep. Yeah. See, Los muertos son los que se han ido a dormir con Jesús. when a believer in Jesus Cuando un dies, creyente en Jesús muere, it's not what it looks like. no es lo que parece. When saving faith is present, Cuando la fe salvadora está presente, it's a temporary experience. es una experiencia temporal. And you know, Jesus' words to Jairus' family give great encouragement to all of us who have family Y members or friends. Jesús le da una gran esperanza, palabras de esperanza a la familia de Jairo y a todos nosotros y a nuestras familias People that también, we love who are now dying or who have died already. acerca de familiares nuestros que están agonizando o para a los que ya han muerto. See, they are His words of hope to us as well. O sea, son sus palabras de esperanza para nosotros también. My 4 children came to my home about a day or two after my mother went to be with the Lord. Mis 4 hijos vinieron a casa 1 o 2 días después de que su abuelita había partido con el Señor. And each of my kids kind of grieved for their grandmother's passing Y in different cada ways. uno de ellos lamentó y lloró a su manera la partida de su abuelita. And I shared this beautiful picture with them Y yo compartí esta preciosa ilustración con ellos about Grandma falling asleep in Jesus and being awakened to new life in Him. acerca de cómo abuelita había dormido en esta tierra, pero había despertado en el cielo. And it was really sweet to see the blessing it brought to my Y children. fue hermoso ver la bendición que trajo eso a mis hijos. We need to embrace these words of Tenemos Jesus, these que words of hope as well. aferrarnos, que abrazar estas verdades y esta esperanza que tenemos en Jesús. Now let's conclude this with the last 3 verses, Jesus' words of love and power. Ahora vienen las palabras de amor y las palabras de poder de Jesús en los últimos Beginning with, Tres- says He put them all outside. 3 versículos. Dice, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. 43. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Okay, you have unbelieving mourners who are laughing at God's word in Jesus. Entonces, tienes aquí a llorones profesionales que se burlan de las palabras de Jesús And they get left outside. y son echados fuera. Faith lays hold of God's word Únicamente quienes han creído en la palabra de Jesús and experiences the loving power of God. y han experimentado el amor de Dios son dejados adentro. Now there's one little detail I don't want you to miss. Y hay un pequeño detalle que no quiero que se te escape. This is the first time in the story the mother is mentioned, Jairus' wife, the mother of the little Esta es girl. la primera vez en toda la historia que se menciona a la madre de la niña, la esposa de Jairo. That's because she never left her daughter's side. Eso es porque ella nunca dejó de estar con su hija. She's been suffering watching her daughter Ella waste ha away. estado sufriendo con su hija al lado de ella y la ha visto morir. She was alone. She probably witnessed the Estaba last breath solo. of her daughter. Es muy seguro que ella fue testigo del último aliento de su hija. She's called the mourners. Ella es la que llamó a las lloronas. And she knows nothing about the drama that's led up to this. Y no sabe nada acerca de todo el drama por el que ha pasado su marido. Jairus confronting Jesus and the woman Jairo with the issue of blood. confrontando a Jesús, postrándose ante él, la mujer del flujo de sangre. But now Jesus is with her. Pero ahora Jesús está con ella. And she's folded into the faith, the hope, the love that are at work here. Y la ha incluido, la ha involucrado en ese trabajo de esperanza, de amor. The y de beautiful poder. things that Jesus had begun with her husband, she now partakes of. Ahora ella toma parte de las cosas hermosas de las que su marido ha estado tomando parte. Now, don't miss the point that Jesus No te pierdas esto. does not make a spectacle of this miracle. Jesús no hace un espectáculo de este milagro. He's grieved by the scornful attitude of the mourners. Él está
grief. He's grieved. You know, it saddens him that the mourners would be so. Él está entristecido por la actitud de estos llorones profesionales, The mourners laughing at him, making fun of him. los que se estaban burlando de él. And he's very sensitive to the feelings of the parents. Y es muy sensible al dolor de los padres. This miracle, this triumph over death, is very gentle and milagro, tender. este triunfo sobre la muerte es muy amable y muy tierno. He says, Talitha Le Kumi. dice Talita Kumi. It's the Aramaic language. Es idioma arameo Simple, it just says, little girl, get up. y significa literalmente niñita, a ti te digo, levántate. But Jesus added, I say to you. Pero añade Jesús, yo te digo, a With the ti te digo. emphasis on the I am the one who's. O sea, el énfasis calling es you up. te digo, o sea, yo soy el que te digo, yo soy el que lo hago. Because it was by his God-given authority that her Porque spirit era por la returned to her autoridad body. que Dios le había dado, por la autoridad de Dios, que el espíritu de la niña volvió a ella. The words were not some incantation to raise the dead. La palabra de aquí no son palabras de encantamiento para levantar a los muertos. Just a simple calling her back to life. Es simplemente un llamado para que vuelva a la vida. And she was awakened to life and complete health, Y ella es despertada a la vida y a una sanidad total. able to get out of bed, walk Se around, levanta de la cama, camina and eat a meal that Jesus reminded her that she needed to eat. y les recuerda a Jesús, denle de comer. And her parents are overcome with joy. Y sus padres están espantados grandemente. Now, for us, Ahora, as we wrestle with the Para story, nosotros, involucrándonos en la historia, we can broaden our confidence in God's resurrection power beyond this particular little story. podemos nosotros aferrarnos a nuestra confianza en el Dios que resucita a los muertos y en la resurrección de los muertos en esta historia. Every one of us who has fallen asleep in Jesus, Cada uno de nosotros, we are going to fall in every one of us when we fall asleep in Ah. Jesus, cada uno de nosotros cuando durmamos en Jesús, I think we're going to hear the same gentle command on resurrection morning. yo estoy convencido que el día de la resurrección vamos a escuchar estas palabras amables de Jesús. Talitha Kumi, Talita Kumi. my dear daughter or son. Mi querida hijo, mi Arise, it's querida hija, resurrection mi morning. querido hijo, And the best is yet to come. levántate, es el día de la resurrección. I was overwhelmed with that at Yo my mother's graveside. estaba overwhelmed. ¿Qué es overwhelmed? Emotional, very emotional. Pero la traducción directa de overwhelmed, ¿dónde está Justin o Darren? Overwhelmed, ¿qué es overwhelmed? O sea, yo siempre lo he dicho, yo estaba emocionado, pero no es eso. No es eso. Bueno, él estaba overwhelmed. O sea, It was very emotional for me as my mother's casket was lowered into the ground. estaba muy tocado emocionalmente. ¿Cómo se podría decir? No, emocionalmente. No. Tocado emocionalmente. Conmovido, that's conmovido, overwhelmed is conmovido. Yo estaba profundamente, muy bien, tu inglés es excelente. Conmovido, that's the word. Yo estaba profundamente conmovido mientras el féretro era descendido en la tumba. Because I knew that was not my mother being lowered into the Porque ground. yo sabía que mi madre no estaba en ese féretro. That was her empty earth suit. Era su traje terrenal vacío. No, she was being raised to glory. Ella ya estaba en el cielo y va a ser resucitada. Aren't these beautiful, tender stories? ¿No son preciosas y tiernas estas historias? You know, it's interesting that all three synoptic gospel writers weave the two stories of Jairus and the woman with the issue of blood together. O sea, es interesante que en los tres evangelios se nos cuenta la misma historia y las dos historias vienen juntas. They're being historically accurate, Y han sido precisos but históricamente, they're reinforcing these themes of trusting Jesus in sickness and in death.
pero son para reforzar nuestra fe en Jesús en medio de la enfermedad y de la muerte. Remember, I suggested about the woman healed of her disease. Recuerdan que les... ajá. And the same thing will be true for this little girl and for her family, that the little girl who's been raised back to life. They will not now be immune to other physical suffering and struggle. Me recuerdan que está implícito que cuando Jesús sanó a la mujer, no la sanó de todas sus enfermedades ni de todos los problemas que iba a tener por el resto de su vida. Lo mismo sucedió con la niña. Al sanar a su niña no quiere decir que le resolvió todos los problemas y que ya nunca iban a enfrentar ningún otro peligro o ningún otro reto. You may have already said this, actually. Eso ya lo hemos dicho. But the little girl is going to grow up to be an adult and deal with all the same struggles. La niña iba a crecer, se iba a volver adulta y se iba a enfrentar a muchos problemas. And like her mother and father and the woman with issue of blood, they will face declining la health. mujer, la madre, el padre, se iban a encontrar con muchos desafíos en el futuro. They'll face pain and heartache and Iban worry a and tener weariness. que enfrentar el dolor, la debilidad, la preocupación, la ansiedad. And ultimately they'll face death once again. Y al final, como todos nosotros, iba a enfrentar la muerte. And for each one of us, we got to face the reality that no matter how desperate our circumstance, Y para cada uno de nosotros tenemos que enfrentar la realidad que no importa qué tan desesperada sea nuestra situación, no matter how genuine our faith, no importa qué tan genuina sea nuestra fe, not everyone is healed and saved from death. nadie, a menos que la resurrección llegue, va a ser sanado y curado de la muerte. But we can look beyond the present experience, Pero podemos ver más allá de esa experiencia the presente, experience of suffering. la experiencia del sufrimiento, We look to the eternal significance of Podemos Jesus' ver saving power. el significado del poder salvador eterno de Jesús. God is on the side of those who suffer. Dios está del lado de los que sufren. He's close to those who are stricken with grief. Él está cerca de aquellos que tienen luchas con el dolor. And as we've said several times, Jesus came to deliver us from the fear of death. Entonces, como ya hemos dicho, Jesús vino a liberarnos del temor a la muerte. A miracle does not occur in every disastrous situation. Un milagro no ocurre en cada situación desastrosa. But that does not lessen the power of God to save Pero us. eso no implica que le quita el poder a Dios para salvarnos. Because if God intervened in every situation in a miraculous way, Porque si Dios interviniera milagrosamente en cada situación, we would never have to exercise faith. nunca tendríamos la necesidad de ejercitar nuestra fe. Remember the story of Shadrach, Meshach, and Abednego? ¿Recuerdan la historia de Sadrach, Mesach y Abednego? The three young men in the book of Daniel? Los tres en el libro de Daniel. Remember when the king threatened them with ¿Recuerdan execution cuando el rey los amenazó con ejecutarlos unless they worshiped the gods? si no adoraban of the a su Babylonians? Dios de los babilonios? Turn in your Bibles. As a matter of fact, make a note of this. Turn back to Daniel in the Old Testament, chapter Vamos 3. a verlo, Daniel capítulo 3. En el Antiguo They're Testamento. facing the fiery furnace, remember? They're going to be Están- thrown into the fiery Han furnace sido amenazados con que van a ser echados en el horno de if fuego they don't obey the king. si no obedecen al rey. But look at verses 17 and 18. Pero vean lo que dice Daniel 3, 17 y 18. And I would suggest what these young men say is the only kind of faith that will carry us through tragedy. Y yo les sugiero que este tipo de fe que tenían estos jóvenes sea la fe que nosotros manifestemos y practiquemos en medio de las dificultades y de nuestras propias tragedias y problemas This personales. is what they say to their tormentor. Esto es lo que le dijeron a su atormentador. Daniel 3, 17 and 18. Daniel 3, 17 y 18. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Amen? Amén. Even if he does not, Aun si Dios no nos libra,
We won't stop worshiping Him. no dejaremos de adorarlo. y See, de that's the servirlo. kind of faith that's able to hold on in Ese the es el face of tipo de suffering fe and death. que únicamente te puede sostener en medio del sufrimiento y de la muerte. But we got to believe God conquered death in the Pero resurrection of tenemos Jesus. que creer que Dios ha conquistado a la muerte en la resurrección de Jesús. And that's what Jesus wants to give us, His view of sickness and death. Y eso es lo que Jesús quiere darnos, su visión de la enfermedad y de la muerte. You get to tell the people that you minister to and with in the prisons Tú le puedes decir a la gente a la que ministras en las prisiones that Jesus is able to meet their suffering heart. que Jesús puede sanar sus corazones heridos. He can deliver them from Él desperation puede as He has you. liberarlos de la desesperación como los ha librado a ustedes. He can replace their fear with faith. Él puede reemplazar sus miedos con fe. Save them from their Los sins. puede salvar de sus pecados And deliver them from the power of y death. liberarlos del poder de la muerte. But remember in the Pero story, recuerden la historia. both Jairus and the woman with the issue of Tanto blood Jairo como la mujer de flujo de sangre, were willing to fall at the feet of Jesus in surrender. ambos se postraron a los pies de Jesús, se rindieron ante Jesús. Call your people to surrender to Him as Savior and Lord. Llama a la gente a que se rindan delante de Jesús como su Señor y Salvador. Amen. Amén. Gloria a Dios.